que cuando un gobierno acumule 2 prórrogas presupuestarias, automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones. ¿Por qué? Porque es de sentido común. Si un gobierno no tiene respaldo suficiente continuado para aprobar las cuentas, no puede seguir. Todavía menos puede arrogarse el derecho a modificar las cuentas del Estado sin haberlas aprobado previamente. No es admisible. No es admisible que un gobierno pueda dirigir un país una legislatura entera sin presupuestos. Porque el siguiente presidente podría hacer lo mismo y llegaríamos al absurdo de que en España los gobiernos no tienen obligación de presentar ni de aprobar los presupuestos sin límite. 1, 2, 3 legislaturas. No es comprensible, no es tolerable. Sin someterse al criterio del Congreso, ningún gobierno puede hacer lo que le venga en gana con el dinero de los españoles. ¿Por qué? Porque eso no es democracia, eso es despotismo presupuestario. Y frente a él vamos a dar la batalla. Además de un pacto y de un plan de regeneración democrática, España necesita abrir un tiempo nuevo en lo que a la política migratoria se refiere. En nuestro entorno, todos los países de la Unión Europea se están replanteando sus medidas en materia de inmigración. Solo hay un gobierno que niega que el descontrol migratorio sea un problema. Lo he dicho y lo reitero. No hay política migratoria más inhumana que no tener política migratoria. Negar el problema no está evitando que miles de personas pierdan su vida en las costas españolas. Pero negar el problema sí está provocando que el descontrol migratorio beneficie a quienes acuden a España con el objetivo de no trabajar o de incumplir las leyes, o que España carezca de cauces legales efectivos para aquellas personas que sí vienen a trabajar. Esto es inadmisible. España es una nación abierta, construida por millones de personas, algunos de ellos migrantes, pero lo que no puede ser es una nación con las puertas abiertas a la delincuencia, ni puede ser instaurar y obligar a ideas, a medidas y a leyes distintas de las ideas, las medidas y las leyes que imperan en nuestro país. Por eso en las próximas semanas también centraremos nuestros esfuerzos en presentar en detalle la política migratoria que hemos anticipado en el Congreso del Partido en el mes de julio. No vamos a consentir lecciones de humanidad del actual gobierno, que trata a los inmigrantes menores no acompañados como mercancía express para mantener los pactos de legislatura. Con un gobierno del Partido Popular, las fronteras no van a ser moneda de cambio. Las fronteras serán defendidas, la inmigración legal será protegida y la inmigración ilegal no dará ninguna garantía ni ningún derecho. Y en tercer lugar y último, la defensa del rural. La mejor manera de defender el rural es evitar la despoblación, evitar el abandono y evitar los incendios forestales. Es, por tanto, tener un campo vivo, un campo productivo y con oportunidades. Y para tenerlo hay que dejar trabajar, hay que dejar producir y dejar invertir a quienes llevan cientos de años cuidándolo. La soberbia de quienes pretenden pontificar sobre el campo sin conocerlo y desde el paseo de la Castellana es infinita. Tenemos que escuchar a quien sabe, a quien vive del campo y a quien vive y quiere al campo. Y lo digo muy claro, el Gobierno ha de dar la batalla en Bruselas ante la política agraria común del próximo presupuesto plurianual. Nosotros la vamos a dar y no tenemos ningún problema en enfrentarnos a nuestro partido en Europa si fuera necesario. En conclusión, el cambio solo llegará con valores. Para liderar España hay que ser libre. Para liderar, el presidente del gobierno y el gobierno tiene que ser libre. Y ni el presidente ni el gobierno son libres. Hoy tenemos un gobierno con miedo a los ciudadanos a que opinen. Hoy tenemos un gobierno con miedo a sus socios a que le echen. Y hoy tenemos un gobierno con miedo a lo que se pueda conocer,
¿Cuál será el siguiente investigado? ¿Cuál será el siguiente imputado? ¿Qué juicios orales comenzarán en los siguientes meses? Un gobierno no puede ser libre cuando es un gobierno que vive con miedo. Y de este gobierno ya no se espera nada, por eso a la mayoría de la gente ya no le decepciona. Pero España puede dar mucho más de sí. Estoy convencido que la España ambiciosa que conocimos volverá. Sabemos qué tenemos que hacer. Nuestro compromiso es transformar España y para eso vamos a trabajar duro. El cambio no se espera, el cambio se conquista, se construye y se alcanza. Y a eso vamos a dedicar el curso político. Muchísimas gracias por su interés y estamos a disposición si tienen ustedes algún comentario, alguna pregunta que referir. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Al hilo de la actualidad, el presidente del Gobierno ha explicitado esta mañana su propuesta de pacto al Partido Popular y, en concreto, plantea una agencia estatal de emergencias. No sé qué le parece esta propuesta en concreta. Quería preguntarle también por la quita de la deuda de mañana en el Consejo de Ministros, si el Partido Popular mantiene la posición que ha expresado en las recientes conferencias de presidentes, y quería preguntarle también por el encuentro entre Salvador Illa y Carles Puigdemont en Bruselas. Y por último, al hilo de la inmigración, una aclaración a sus palabras. Usted ha dicho que hay gente que viene con leyes que no son las de nuestro país. Me gustaría saber si puede ser más específico quiénes son esos actores que vienen con leyes, digamos, importadas. Gracias. Pero usted, la primera cuestión que se refiere, quiero recordar que es a lo que parece ser ha dicho el presidente esta mañana, que desconozco con detalle qué es lo que ha dicho. Lo que sí le puedo asegurar es que el presidente está hablando de un pacto en el ámbito climático desde el año 2018. Ha creado una vicepresidencia tercera para ello. Se ha gastado miles de millones de euros para afrontar la despoblación del ámbito rural y en el año 22 ha vuelto a reiterar este pacto de Estado por el cambio climático. Comprenderá usted que este gobierno no tiene credibilidad para hablar de lo que ha incumplido de forma continuada y constante en los últimos 8 años. El gobierno, los únicos pactos de Estado que ha hecho es romper los que había. El pacto de Estado en materia de defensa y el pacto de Estado en materia de asuntos exteriores. Este gobierno está especializado en romper los pactos, en construir muros. No ha hecho ningún pacto de Estado ni tiene ninguna voluntad de hacer ningún pacto de Estado, salvo intentar mantenerse en el poder. Sobre el asunto de la deuda nos hemos referido ya. Esto es una trampa y es una mentira. La deuda no desaparece, la deuda se mantiene. Y lo único que ocurre es que vamos a pagar todos los españoles la mala gestión de los gobiernos independentistas. Y como comprenderá, ni es justo para el conjunto de los españoles, ni es ético, ni es moral, que si a un ciudadano la hacienda pública no le condona una sola deuda, que el gobierno de los españoles tengamos que condenar la deuda de comunidades autónomas que no han gestionado con rigor. Pero usted, si la deuda es tan buena, ¿por qué no lo llevó en su programa electoral? Si la deuda, la condonación de la deuda es tan buena, ¿por qué solamente se pone encima de la mesa cuando le exige el independentismo? Pero usted, yo no soy partidario en ningún caso de pagar al independentismo lo que no le debemos. Y en consecuencia, esta trampa y esta mentira es una argucia más para prolongar la agonía del gobierno actual. Sobre lo que hemos conocido esta mañana en relación con la visita del señor Illa al señor Puigdemont, supongo que todos los españoles se están dando cuenta de que tampoco es de fiar el señor Illa, que al final también miente el señor Illa. Y está muy claro que nada de esto se hace en nombre de los españoles. Y nada de esto ni siquiera se hace en nombre de los que han votado al Partido Socialista, que no estaban en ningún caso de acuerdo ni con la amnistía ni con la humillación a la que nos somete el presidente del gobierno y el señor Illa. Ahora bien, a lo mejor es que el señor Illa pretende sustituir al señor Cerdán como interlocutor del señor Puigdemont. Pues estaremos atentos a los próximos días, pero comprenderá que el presidente de la Generalitat de Cataluña
se convierta en el señor Cerdán es una falta de respeto al conjunto de los catalanes y al Estado de las autonomías. Sobre las leyes, pues mire, todas esas leyes que afectan, por ejemplo, a la dignidad de la mujer, que provienen de otras latitudes o de otros planteamientos, no tienen ninguna posibilidad de mantenerse en España. En España, seamos o no españoles, todos los que residimos en España solo tenemos una ley, las leyes aprobadas en las Cortes Generales. No hay más leyes.